El investigador, que no logró resolver el caso del asesinato de una familia, adoptó a su única sobreviviente, la hija muda. 10 años después, ella tomó un lápiz por primera vez y dibujó el rostro de una persona. Y cuando el investigador se fijó en el dibujo, se quedó paralizado de horror. La tarde caía sobre Boston lentamente, con desgana, como un anciano que avanza por un camino polvoriento. Harry Parker estaba junto a la ventana de su apartamento de soltero, mirando cómo se encendían las primeras farolas, sacando del crepúsculo el asfalto mojado y las ramas desnudas de los álamos. 10 años. Toda una eternidad tejida con noches solitarias, informes oficiales y un único caso que, como una espina, se alojaba bajo su corazón, envenenando cada día. Hace 10 años, él, un investigador de delitos graves de 35 años, cruzó el umbral de una casa donde el aire estaba cargado del olor a sangre y al horror no expresado. La familia Rivero, marido, esposa, pequeño hijo, había sido asesinada con una crueldad que hizo estremecerse incluso a los agentes más experimentados. Y en el cuarto de los niños, bajo la cama, la encontró, una niña de 5 años con los ojos de una mujer vieja, en los que se había congelado toda la pesadilla de esa noche. No lloraba, no gritaba, simplemente lo miraba a través de él, como si su alma hubiera abandonado aquel pequeño cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. Se llamaba Estella. Desde aquel día, Estella no pronunció una sola palabra. Los médicos diagnosticaron mutismo selectivo, silencio provocado por un trauma psicológico profundo. El asesino nunca fue encontrado. El caso quedó archivado en una carpeta gruesa con el sello de no resuelto, convirtiéndose en una derrota personal de Harry, su tortura eterna. La niña no tenía familiares y la esperaba un orfanato, una institución sin rostro capaz de destruir por completo un alma ya marcada. Entonces Harry, sin hijos y recién divorciado, hizo algo que nadie esperaba, la adoptó. Su esposa Lily se había ido un año antes, cansada de sus interminables turnos y de su obsesión por el trabajo. ¿Estás casado con tus cadáveres, Harry?, le lanzó al despedirse. Y así, en su vida apareció esa niña silenciosa. Un recordatorio vivo de su mayor fracaso. Estella, a cenar. Llamó, sin volverse. Pasos suaves detrás de él. Se giró. Estella, de 15 años, delgada, frágil, con los mismos grandes ojos tristes, estaba en la puerta de la cocina. Había crecido en todos esos años, pero su mirada seguía siendo la misma, la de una niña que ha asomado al abismo. Se sentó en silencio a la mesa, acomodando cuidadosamente frente a sí un plato de gachas de trigo sarraceno. Su comunicación consistía en gestos, miradas y notas breves en la nevera. Harry se había acostumbrado a aquel silencio y había aprendido a entenderla sin palabras. Pero cada día su corazón se encogía de nostalgia, daría cualquier cosa por volver a escuchar su voz. Después de la cena, cuando Estella se retiró a su habitación, Harry sacó de la caja fuerte una carpeta antigua, fotos del lugar del crimen, actas de interrogatorios, conclusiones de peritos. Conocía ese caso de memoria, cada hecho, cada detalle. Una y otra vez observaba los rostros de los asesinados, jóvenes, felices, con un futuro que había sido destruido con tanta crueldad. ¿Qué dejé pasar?, se preguntaba miles de veces. ¿Qué no vi aquella noche? Apartó la carpeta y frotó sus sienes cansado. Al día siguiente Estella cumpliría 15 años. Durante mucho tiempo pensó qué regalarle. No le interesaban muñecas ni vestidos. Leía libros, pero sin entusiasmo. Su mundo estaba cerrado, y él no sabía cómo encontrar la llave. Al día siguiente, después del trabajo, entró en una tienda de arte. Sin saber por qué, compró un gran set de lápices profesionales, acuarelas y un montón de papel grueso para dibujar. Tal vez esto le ayude a sacar lo que lleva dentro, pensó sin muchas esperanzas. Por la tarde, le entregó el regalo. Estella miró la caja brillante durante largo tiempo,
Luego recorrió lentamente con los dedos su superficie lisa, casi con reverencia. Lo miró y, por primera vez en años, a Harry le pareció que en sus ojos no había solo el reflejo de la lámpara, sino una pequeña chispa de interés vivo. Tomó el regalo y se retiró silenciosa a su habitación. Harry no la molestó. Se sentó de nuevo a la mesa y volvió a abrir el maldito caso. Pero sus pensamientos no estaban allí, sino tras la delgada pared, en la habitación donde la niña silenciosa sostenía lápices de colores. La única esperanza de que, algún día, el hielo en su alma finalmente se derrita. La primera semana transcurrió en el silencio habitual. Estella no tocaba el regalo. La caja con los lápices seguía sobre su mesa, sin abrir, como un reproche mudo. Harry ya empezaba a arrepentirse de su compra impulsiva, convencido de que nuevamente se había equivocado, otra vez no había acertado, otra vez no había entendido. Se culpaba por su impotencia, por no haber logrado en 10 años atravesar el muro que su hija adoptiva había erigido a su alrededor. Le daba un hogar, cuidado, seguridad, pero no podía darle lo más importante, la sanación. A veces, por las noches, escuchaba cómo ella lloraba en silencio en su habitación. Esos sollozos desgarraban su alma. Se quedaba parado frente a su puerta, apretando los puños y luchando contra el deseo de irrumpir, abrazarla, protegerla de los fantasmas del pasado. Pero sabía que era inútil. Su dolor era demasiado profundo, demasiado íntimo, como para consolarlo con simples palabras o abrazos. Y luego, un domingo lluvioso, cuando las nubes grises cubrían densamente el cielo y la ciudad se sumía en una melancolía somnolienta, escuchó un sonido extraño proveniente de su habitación. Un susurro tenue, casi imperceptible, parecido al crujido de hojas secas. Abrió la puerta con cuidado. Estella estaba sentada en el suelo, rodeada de hojas de papel. En la mano sostenía un lápiz negro y, concentrada, con cierta furia, lo movía sobre el papel. Su rostro, normalmente impasible como el de una muñeca de porcelana, estaba tenso. Los labios apretados, las cejas fruncidas. No estaba dibujando en el sentido habitual, estaba vertiendo sobre el papel el caos de su alma. Líneas bruscas y entrecortadas se cruzaban en ángulos imposibles, formando un ovillo de oscuridad, un torbellino de desesperación. Harry se quedó inmóvil en el umbral, temiendo romper aquel momento frágil. Por primera vez en 10 años, ella había encontrado una manera de hablar. Por la noche, cuando Estella ya dormía, recogió las hojas esparcidas por el suelo. Decenas de dibujos similares entre sí, como gotas de agua sucia, espirales negras, ángulos agudos, trazos gruesos, marcados hasta agujerear el papel. No había figuras ni historias, solo dolor puro y concentrado. Sintió un nudo subirle a la garganta. Era más aterrador que cualquier fotografía del lugar del crimen. Era un retrato de su alma, desgarrada, torturada, gritando sin sonido. Al día siguiente se reunió con su mejor amigo, León. Se conocían desde la academia, habían trabajado juntos en la sección de investigaciones y llevado los casos más complejos. León era todo lo contrario a Harry, ligero, sociable, siempre con una sonrisa. Fue uno de los pocos que apoyó la decisión de Harry de adoptar a Estella. Se sentaron en un pequeño café del centro. Afuera, la gente apresurada iba a sus asuntos. Estudiantes reían, parejas enamoradas murmuraban entre sí. La vida normal, que a Harry le parecía tan distante. Mira, dijo Harry, sacando unos dibujos de la carpeta. Estella ha empezado a dibujar. León tomó las hojas y las examinó detenidamente. Bueno, eso ya es un progreso, comentó animadamente. Una salida de emociones. Terapia artística, creo que la llaman. Los psicólogos dicen que ayuda. ¿Crees que son solo garabatos? Le preguntó Harry, fijando la mirada en él. ¿Y qué otra cosa podría ser? León se encogió de hombros. Miedos infantiles comunes volcados sobre el papel. No busques lo que no hay,
viejo. Estás demasiado obsesionado con este caso. Déjalo ya. Han pasado 10 años. No puedo, respondió Harry en voz baja. Mientras no encuentre a quien hizo esto, no descansaré. Tomó los dibujos y volvió a examinarlos. Su mirada recorría las líneas caóticas, buscando algún sentido, alguna pista. Y de repente se detuvo. En una de las hojas, entre el ovillo negro de trazos, vio un detalle que no había percibido antes. Una línea delgada y curva, trazada con especial presión. Se repetía en otro dibujo y en un tercero. Casi imperceptible, pero insistente, como un susurro en el silencio. Se parecía a una cicatriz. Una cicatriz torcida y desgarrada que cruzaba algo que aún no estaba en el papel. Harry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Levantó la vista hacia León, que removía despreocupadamente el azúcar en su taza. No, es absurdo. Solo un juego de imaginación. Ha estado demasiado tiempo mirando esos dibujos. Guardó las hojas de nuevo en la carpeta, intentando ahuyentar el pensamiento persistente. Pero aquella línea curva, ese fantasma de cicatriz, ya se había aferrado a su conciencia, sembrando la primera semilla de una terrible sospecha cuyo verdadero significado aún le era desconocido. Pasó otra semana, y los dibujos de Estella empezaron a cambiar. El caos gradualmente cedía espacio a formas, aunque distorsionadas y aterradoras, ya eran reconocibles. En las hojas aparecieron los contornos de una casa, la misma, con un pórtico alto y 3 ventanas en la fachada. La casa estaba dibujada en negro, como quemada desde dentro. A su alrededor, árboles con ramas desnudas y retorcidas, semejantes a manos huesudas que se extendían hacia el cielo. Y sobre todo esto se cernía una enorme sombra informe, una mancha oscura de la que parecía emanar frío. La sombra siempre estaba cerca de la casa. A veces la cubría por completo, otras solo rozaba el tejado. Pero estaba presente en cada dibujo, como una amenaza inevitable. Harry comprendió que necesitaba la ayuda de un especialista. Sus propios conocimientos y el amor paternal no eran suficientes para descifrar estos mensajes provenientes de lo más profundo de la memoria traumatizada de Estella. Encontró a la mejor psicóloga infantil de Boston, Alice Smith. Una mujer de unos 50 años, con voz suave y ojos sorprendentemente penetrantes. Su consulta, ubicada en un edificio antiguo en una calle tranquila, parecía más un acogedor salón que un consultorio, sillones blandos, estanterías hasta el techo, olor a té de hierbas. Esto es muy buena señal, Harry, dijo Alice, examinando atentamente los dibujos que él había colocado sobre la mesita baja. Estella ha encontrado una manera de comunicarse con el mundo. Su subconsciente busca una salida para el horror que vivió. Estos dibujos son su lenguaje. ¿Pero qué significan? Preguntó Harry, inclinándose hacia adelante. ¿Esta casa es asombra? La casa es un símbolo de seguridad que fue destruida, dijo la psicóloga con calma. Es su paraíso perdido. ¿Y la sombra? La sombra es la encarnación de su miedo, de su dolor. Puede representar tanto el hecho en sí como a quien lo cometió. ¿Cree que es el retrato del asesino? El corazón de Harry se aceleró. No literalmente, corrigió Alice con cautela. Para una niña de 5 años, el delincuente no es un rostro concreto, sino algo aterrador, oscuro y abrumador. Puede ser solo una sombra. Tenemos que trabajar con esa imagen, ayudarla a dejar de temerle. Tal vez incluso darle un nombre, para separarlo de sí misma. Alice aceptó trabajar con Estella. Las primeras sesiones transcurrieron en completo silencio. Estella se sentaba en el sillón, mirando un punto fijo, mientras Alice hablaba suavemente, contaba cuentos, leía poemas. No hacía preguntas, no intentaba invadir su mundo, simplemente creaba un espacio seguro donde la niña podía sentirse protegida. Harry esperaba en el pasillo, caminando sobre el viejo parquet, sintiéndose más impotente que nunca.
El investigador acostumbrado a actuar, interrogar y analizar hechos, ahora solo podía observar pasivamente, confiando lo más valioso que tenía a otra persona. En la tercera sesión, Alice le propuso a Estella dibujar directamente en la consulta. Al principio, la niña se negó, negando con la cabeza, pero luego tomó un lápiz y dibujó la misma imagen, la casa negra, los árboles torcidos y la sombra siniestra. ¿Es aterradora?, preguntó la psicóloga suavemente, señalando la sombra. Estella asintió. ¿Qué quiere? La niña se detuvo un instante, luego dibujó junto a la sombra una pequeña figura, ella misma, y la tachó con una línea gruesa. «Quiere que no estés», aclaró Alice. Estella volvió a asentir, y una solitaria lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, al contarle a Harry lo sucedido, la psicóloga parecía preocupada. «Está convencida de que el asesino venía por ella», dijo Alice en voz baja. «Que ella era su objetivo. Eso explica su miedo y su silencio. Piensa que si habla, él volverá y terminará lo que empezó. Pero no es así», exclamó Harry. «El criminal iba tras el dinero, los documentos. Los niños solo fueron testigos. Tu mente lo entiende, Harry. Pero la mente de una niña de 5 años que vio morir a sus padres funciona de otra manera. Vive en un miedo constante. Tenemos que convencerla de que está segura, de que tú la protegerás». Desde ese día, Harry redobló sus esfuerzos. Instaló una puerta nueva y más segura en el apartamento, aunque la anterior ya era sólida. Acompañaba a Estella a la escuela y la esperaba al salir, aunque hacía tiempo que podía ir sola. Intentaba crear a su alrededor un capullo de seguridad, pero sentía que no funcionaba. La sombra en sus dibujos no desaparecía. Solo crecía, más negra, como si se alimentara de su miedo compartido. El misterio de su silencio, de sus pesadillas, se profundizaba cada día. ¿Quién era ese hombre, una sombra, que le había arrebatado no solo a su familia, sino también su voz y su paz? ¿Y cómo demostrarle que él nunca regresaría, si Harry mismo no estaba seguro de ello mientras el asesino seguía libre? La noticia de que Harry llevaba a Estella al psicólogo llegó rápidamente a León. Él llamó personalmente. Su voz sonaba preocupada, casi paternal. «Viejo, escuché que encontraste un médico para Estella. Eso está bien. Pero, ¿estás seguro de que es lo que necesita? Quizá requiera ayuda más seria». «¿Qué quieres decir con seria?», preguntó Harry con cautela. «Bueno». León titubeó buscando las palabras. «Hablé con un profesor conocido de la clínica regional. Él dice que traumas tan profundos se tratan en un hospital. Métodos especiales, medicación y estas conversaciones, los dibujos, todo eso es, sabes, un parche». Harry sintió como la irritación comenzaba a subir dentro de él. «León, Alice es una excelente especialista. Y hay progreso. Estella ha empezado a dibujar, a expresar sus sentimientos». «Exactamente, que dibuje», interrumpió León. «Ella dibuja sombras, se asusta a sí misma y a ti. ¿Y si eso solo empeora su estado? ¿No has pensado que cavar en el pasado puede ser peligroso para su psique? Tal vez sería mejor dejar todo como está. Ella calla, pero está viva, sana, va a la escuela. ¿Por qué despertar el mal mientras está en silencio?». Las palabras de su amigo, dichas con las mejores intenciones, cortaron a Harry como un filo. Sonaban como un veredicto, como una invitación a rendirse. Dejar todo como está significaría aceptar que Estella permanecería para siempre en su prisión silenciosa. «No», dijo firmemente. «Lucharé por ella hasta el final». «Como quieras», suspiró León. «Solo me preocupo por los dos. Te estás consumiendo. Mírate, ¿no crees que tú mismo necesitas ayuda?». Esa conversación dejó un sabor amargo.
Harry no podía quitarse la sensación de que León, sin entenderlo, intentaba impedirle actuar, como si instintivamente sintiera que esos dibujos podrían conducir a algo que era mejor no descubrir. Apartó ese pensamiento como absurdo. León era su único amigo, casi un hermano. Solo se preocupaba. Mientras tanto, Alice, su nueva e inesperada aliada, propuso otro enfoque. Harry, Estella debe sentir que no está sola en su lucha. Que ustedes están de su lado no solo como protector, sino también como compañero. Intenta dibujar con ella. No sé dibujar, dijo Harry desconcertado. No importa. Lo importante es el proceso. Siéntate a su lado, toma una hoja de papel y dibuja tu miedo. ¿Mi miedo? Sí, tú también lo tienes. El miedo a no poder, el miedo a no resolver el caso, el miedo por Estella. Ella lo siente, créeme. Muéstrale que tener miedo es normal, que incluso los adultos fuertes sienten miedo. Esa noche, tras dudar mucho, Harry se decidió. Se sentó al lado de Estella en su pequeña mesita, tomó un lápiz e intentó representar su miedo. Quedó torpe, infantil, un enorme agujero negro que absorbía pequeñas figuras humanas. Dibujaba y sentía como la tensión interna se aliviaba, como si vertiera sobre el papel un dolor antiguo. Estella lo observaba en silencio, con los ojos bien abiertos. Luego tomó su hoja y junto a la sombra amenazante dibujó otra figura, grande, luminosa, de hombros anchos, que protegía a la pequeña niña. Miró a Harry y, tímidamente, señaló primero la figura grande y luego a él. ¿Soy yo?, preguntó con voz temblorosa. Ella asintió. En ese momento comprendió que Alice tenía razón. Su batalla era compartida. Ahora no solo tenía un aliado en la sabia psicóloga, sino también al principal aliado, su propia hija, que había encontrado la manera de mostrarle que él era su protector, su figura luminosa en un mundo de sombras. León, al enterarse del nuevo método, solo negó con la cabeza. Vaya. Un hombre adulto, investigador, sentado haciendo garabatos. Mira, Harry, como no termines tú también en esa clínica junto con ella. Sus palabras ya no le afectaban. Harry sentía que iban por el camino correcto. Pero la preocupación de León crecía. Comenzó a visitarlos con más frecuencia, traía caros regalos a Estella, intentaba distraerla de dibujar, una salida al cine, un viaje a un nuevo centro de entretenimiento. Necesita emociones positivas, le decía a Harry. Y ustedes, con esa psicóloga, solo remueven viejas heridas. El conflicto se avecinaba. Por un lado estaba León con su enfoque pragmático y sensato, por otro, Alice con su fe en el poder curativo del arte y del alma. Y entre ellos, Harry y Estella, avanzando lenta, paso a paso, a través de la maleza del pasado hacia la luz. Harry cada vez más sentía sobre sí la mirada pesada y escrutadora de León. Su amigo parecía intentar leer algo en su rostro, entender hasta dónde habían llegado en sus investigaciones. Y en esa mirada, Harry percibía no solo preocupación, sino también una inquietud mal disimulada que lo colocaba en una situación aún más difícil, haciéndolo dudar de la única persona que consideraba su apoyo. La sensación de estar perdiéndose algo importante no dejaba en paz a Harry. Los dibujos de Estella se volvían cada vez más inquietantes y la preocupación de León más insistente. Impulsado por la intuición que, tras años de servicio, había aprendido a confiar más que en los hechos, Harry decidió dar un paso desesperado. Tarde en la noche, cuando el edificio del comité de investigación estaba vacío, utilizando su antiguo pase y el conocimiento de los pasillos, se coló en el archivo. El aire estaba viciado, olía a polvo y olvido. Bajo la tenue luz de una sola lámpara encontró la estantería que buscaba. Caso número 217, sobre el asesinato de la familia Rivers.
colocó la pesada carpeta sobre la mesa y la abrió. Fotografías familiares, protocolos, informes. Los había leído cientos de veces, pero hoy no buscaba lo escrito, sino lo que se ocultaba entre líneas. Revisó nuevamente la lista de pruebas materiales. Nada inusual. Repasó todas las versiones: robo, venganza empresarial, conflicto doméstico, todas habían llegado a un callejón sin salida. El jefe de familia, Anthony Rever, tenía una pequeña empresa constructora, pero a primera vista no tenía enemigos serios ni deudas. Harry cerró los ojos intentando reconstruir en su memoria la escena de aquella noche: el olor a sangre, el frío, los ojos vidriosos de los muertos y la pequeña niña bajo la cama. Algo no encajaba. Algún detalle se escapaba de la imagen general, pero no podía identificar cuál. Abrió de nuevo la carpeta y comenzó a revisar metódicamente, hoja por hoja, todo otra vez. La descripción del lugar del crimen, elaborada por él mismo 10 años atrás. La caja fuerte había sido forzada, pero el dinero, que estaba a la vista, permanecía intacto. Entonces, no se trataba de dinero. Quizá de documentos. Recorrió el inventario de papeles incautados, contratos, facturas, informes contables, nada criminal. Su equipo había revisado exhaustivamente toda la actividad financiera de la empresa Rever. Limpio. Siguió hojeando. Y de pronto, su mirada se fijó en un detalle del protocolo de inspección. En el suelo de la oficina, junto al cuerpo de Rever, se encontró un cigarrera de plata con la inscripción ER. Dentro había 3 cigarrillos. Harry recordó esa cigarrera. Un objeto caro, elegante, pero Rever no fumaba. Todos lo decían: esposa, amigos, colegas. Entonces, ¿de quién era esa cigarrera? Hace 10 años habían revisado esa versión, habían investigado a todos los conocidos de Rever, pero sin resultados. La cigarrera quedó como una pista muerta. Apartó el protocolo y volvió a tomar los dibujos de Estella que había traído consigo. Casa negra, sombra, árboles torcidos. Los observaba, intentando encontrar una conexión, y entonces lo comprendió. Tomó uno de los últimos dibujos, donde la sombra estaba particularmente bien dibujada, y lo acercó a la lámpara. En la mano de la sombra, en ese oscuro cúmulo, se distinguía un pequeño objeto rectangular. Antes no había prestado atención, considerando el detalle casual, pero ahora, sabiendo de la cigarrera, lo veía claramente. Rectángulo con un punto brillante, un reflejo de luz sobre la plata. El corazón le dio un vuelco. No podía ser coincidencia. La niña de 5 años, escondida bajo la cama en otra habitación, no podía haber visto la cigarrera en la oficina de su padre, a menos que el asesino hubiera entrado en su habitación tras el crimen, a menos que estuviera sobre ella mientras contenía la respiración en su escondite. Esa idea lo quemó por dentro. Se imaginó al asesino, con la cigarrera en la mano, inclinándose sobre la cama en busca del último testigo. Y Estella, a través de la rendija entre la cama y el suelo, veía su sombra y ese objeto brillante en su mano. La sangre se le retiró del rostro. Sintió un ataque de náuseas. Eso lo cambiaba todo. El asesino sabía que había otro niño en la casa. Lo sabía y no lo tocó. ¿Por qué? ¿Temió el ruido? ¿O simplemente no podía matarla? Agarró el teléfono y marcó a León, olvidando la hora tardía. León, estoy en el archivo, dijo sin preámbulo. ¿Recuerdas el caso Rivers? La cigarrera. ¿Qué cigarrera? Murmuró León somnoliento. Harry, ¿te has vuelto loco? Son las 3 de la madrugada. La cigarrera de plata que encontramos junto al cuerpo, Rever no fumaba. ¿De quién es?
nunca lo supimos. Vamos, León bostezó. Puede que fuera un regalo de alguien o que un invitado la olvidara. Revisamos todo. Vacío. No, no está vacío. Casi gritó Harry. Estella la dibujó. La vio en la mano del asesino. Al otro lado del teléfono reinó el silencio. Harry, finalmente dijo León, con voz seria, casi dura. Vete a casa. Estás exhausto. Esos dibujos te están volviendo loco. Es peligroso. Deja este caso por ahora, antes de hacer alguna tontería. Colgó el teléfono. Harry se quedó sentado en el silencio del archivo, escuchando los tonos de llamada. La reacción de León era extraña. En lugar de interesarse por la nueva pista, intentaba detenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanto miedo de que Harry volviera a hurgar en ese caso? Las búsquedas lo llevaron a una nueva y aún más inquietante pregunta, pero la respuesta estaba oculta en la oscuridad, tan densa e impenetrable como la sombra en los dibujos de su hija silenciosa. Desde esa conversación nocturna algo cambió imperceptiblemente en el comportamiento de León. Su preocupación amistosa adquirió un matiz de control obsesivo. Llamaba a Harry varias veces al día, preguntando por la salud de Estella, por las sesiones con la psicóloga, por los dibujos. Tras la máscara de interés, Harry percibía la fría y aguda atención de un depredador que estudia a su presa. León parecía intentar adivinar cada uno de sus siguientes pasos, prever a dónde lo llevaría esta investigación casera. «Te ves horrible», decía al encontrarse, mirando sus ojos con falsa simpatía. «¿Por qué no te tomas unas vacaciones, descansas, te relajas?» «Puedo organizarlo, un buen sanatorio». «No tengo tiempo para descansar», respondía Harry secamente, esquivando los abrazos que ahora le parecían pegajosos y falsos. Un día, al regresar a su oficina después de una reunión, Harry descubrió que la carpeta con los dibujos de Estella, que siempre guardaba en el cajón de su escritorio, había desaparecido. Rebuscó por todas partes, revisó la caja fuerte. La carpeta no estaba en ningún armario. Su corazón se hundió en un vacío. Esos dibujos eran su único hilo, su única esperanza. Corrió hacia León. «¿No has visto mi carpeta, la azul con los dibujos de Estella?» León se encogió de hombros. Su rostro mostraba un desconcierto sincero. «Ni idea». «¿Qué se ha perdido?» «Seguro que la basurera la tiró por accidente». «Aquí, ya sabes, no se andan con ceremonias». Pero Harry no le creyó. Vio un instante de triunfo fugaz en los ojos de su amigo. Entendió, no era un accidente, era una maniobra planeada. León intentaba privarlo de las pruebas. Al día siguiente, Harry fue llamado por el jefe de la Dirección de Investigaciones, el coronel Adams, un hombre de la vieja escuela, intolerante con la improvisación. «Parker, ha llegado una queja sobre ti», dijo sin levantar la vista de los papeles. «Anónima. Dicen que usas a tu hija adoptiva, una niña con un trauma psicológico grave, como herramienta para investigar un caso antiguo. Que la presionas, que la obligas a recordar algo que casi la mata». Harry se enfrió. Reconoció las formulaciones, casi palabra por palabra, las mismas que le había dicho León. «Eso es mentira, coronel. Solo intento ayudarla». «Arteterapia». «No soy psicólogo». Parker, interrumpió Adams, fijándole una pesada mirada. «Soy investigador y veo que estás cruzando la línea. Estás obsesionado con este caso. Te destruyó la carrera hace 10 años. ¿Quieres que te destruya la vida ahora?» Pero apareció una nueva prueba, intentó protestar Harry. La niña está enferma», cortó el coronel. «Tu deber es curarla, no usarla en tus juegos. Te suspendo oficialmente de cualquier acción relacionada con el caso Rivers».
Otra queja y plantearé tu idoneidad para el cargo y la tutela de la niña. Esas últimas palabras lo golpearon como un látigo. La amenaza de quitarle a Estella era lo más aterrador que podía escuchar. Salió de la oficina aturdido, aplastado. León lo esperaba en el pasillo. ¿Y bien? Preguntó con una lástima apenas disimulada. ¿Fuiste tú? Dijo Harry en voz baja, mirándolo a los ojos. ¿Fuiste tú quien escribió la queja? ¿Te has vuelto loco? León se echó hacia atrás. Soy tu amigo. Solo intento protegerte de ti mismo. Te estás hundiendo, Harry, y arrastras a la niña contigo. Hablaba con pasión, convincente, pero Harry ya no escuchaba las palabras. Solo veía el cálculo frío en los ojos de alguien a quien consideraba un hermano. Comprendió, el antagonista que había buscado tanto tiempo había estado junto a él todo el tiempo. No era la sombra en el dibujo, sino un ser vivo, apretando el círculo a su alrededor. Las apuestas se elevaron al máximo. Ahora no solo estaba en juego su carrera, sino también su derecho a ser padre. Sintió como la tierra se retiraba bajo sus pies, como lo acorralaban, quitándole aire, quitándole la esperanza. El peligro se volvió real, tangible, y provenía de donde menos esperaba recibirlo. Aquella misma tarde, mientras estaba sentado en la cocina intentando ordenar sus pensamientos, sonó el teléfono. Era Alice. Harry, acabo de ver a Cheryl. Ha dibujado algo nuevo. Tienes que verlo. Llegó corriendo a su consulta media hora después. La psicóloga lo recibió en la puerta. Su rostro era serio. Ella le está esperando. Estella estaba sentada frente a la mesa en el despacho de Alice. Delante de ella había una hoja de papel. No dibujaba una sombra ni una casa negra. Dibujó un coche. Un jeep negro y brillante, como los que tenían muchos de los nuevos ricos rusos en aquellos años. Y al volante, la silueta oscura de una persona. ¿Qué significa esto? Susurró Harry. Creo que recordó cómo llegó o se fue el asesino, respondió la psicóloga. Es un avance importante. La memoria regresaba. Pero Harry no miraba el dibujo. Su atención se centraba en un pequeño detalle en la esquina de la hoja, la matrícula del coche. Con la inocencia de un niño, Estella intentó reproducir los números y letras que, aparentemente, se habían quedado grabados en su memoria. La matrícula era borrosa, difusa, pero una letra y dos cifras se leían con claridad, 77. Harry sintió una ola de hielo recorrer su cuerpo. Recordaba esa combinación. Hace 10 años, su mejor amigo, León Sánchez, tenía exactamente ese coche y esa matrícula. Era un choque directo con la verdad, aterradora, inconcebible, pero inevitable. El mundo de Harry se hizo añicos. La idea de que León, su amigo más cercano, el hombre que había sido padrino en su boda y en la de su hijo que nunca nació, pudiera ser un monstruo que mató a su familia le parecía absurda, salvaje. Intentaba encontrar otra explicación, coincidencia, error de la memoria infantil. Estella podría haber visto el coche de León cualquier otro día, y su conciencia traumatizada simplemente lo había integrado en la trama de la pesadilla. Se aferraba a esos pensamientos como un ahogado a un clavo ardiendo. Desesperado, decidió ir al banco. Llamó a León y, esforzándose porque su voz sonara lo más indiferente posible, dijo: «Mira, tenías razón. Creo que realmente estoy perdiendo la cabeza. Me obsesioné con este caso. Adams me suspendió, y tal vez sea para mejor. Quiero disculparme por mis sospechas. Vamos, viejo», la voz de León se suavizó notablemente. «Lo entiendo, todos somos humanos. Me alegra que finalmente estés bien. Vamos a vernos, como en los viejos tiempos», propuso Harry. «Mañana en el viejo Diezor».
Excelente idea, aceptó León con prontitud. Ya tocaba. El viejo Diezor era su lugar, un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, donde celebraban ascensos, ahogaban las penas de los fracasos y planeaban el futuro. Harry esperaba que en ese ambiente familiar, con una botella de coñac, pudiera hablar con su amigo, encontrar alguna confirmación o, al contrario, refutación de sus terribles sospechas. Llegó antes y ocupó su mesa favorita en la esquina. Pero León no apareció. Tras una hora de espera, Harry llamó a su número, estaba desconectado. Una hora más tarde comprendió. León no vendrá. Era una trampa. Sus sospechas eran tan evidentes que su amigo simplemente no cayó en ese truco barato. Humillado y abatido, regresó a casa. El apartamento estaba oscuro y silencioso, Estella no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota, escrita con la caligrafía apresurada y temerosa de Alice. Harry, llama urgentemente. Se llevaron a Estella. Dejó caer la nota de las manos. Sus piernas flaquearon. Se desplomó sobre una silla. ¿Se la llevaron quién? ¿A dónde? Marcó el número de la psicóloga. Alice, ¿qué pasó? Vinieron personas de la tutela, la voz de la mujer temblaba. Dijeron que recibieron una alerta por negligencia, que ejerce presión psicológica sobre ella. Tenían una orden oficial. Intenté discutir, pero se la llevaron a un centro de rehabilitación. Harry escuchaba sin poder creerlo. Era un golpe bajo, astuto, calculado, implacable. León había contraatacado, quitándole lo más preciado. Sabía que Harry estaba quebrado, desarmado. Corrió hacia ese centro, una institución pública tras una alta valla, pero no lo dejaron entrar. Cuarentena, dijo secamente una mujer con bata blanca. No se permiten visitas. Pero soy su padre. Gritó, golpeando con el puño la puerta de hierro. No tiene derecho. Cálmese, ciudadano, o llamaremos a la policía. Se quedó sentado en el banco frente al centro hasta altas horas de la noche, mirando las ventanas iluminadas, tras una de las cuales estaba su niña. Había sufrido una derrota total. Lo suspendieron del trabajo. Le quitaron a su hija. Lo habían atrapado en una trampa de la que parecía no haber salida. Estella tenía razón. La sombra había vuelto. Pero esta vez no era solo una sombra en un dibujo, sino una fuerza real y poderosa que destruía su vida. En ese momento se sintió completamente vacío. No quedaba esperanza. Estaba listo para rendirse, para reconocer su impotencia ante el mal, que resultaba ser más inteligente, astuto y despiadado que él. Se sentó bajo la fría lluvia otoñal, y le parecía que no era el cielo quien lloraba, sino su propia alma, lamentando todo lo que había perdido. Era la noche más oscura de su vida. La lluvia azotaba su rostro, mezclándose con las lágrimas que Harry ya no intentaba ocultar. Estaba sentado en un banco mojado, roto y vacío. El mundo se había reducido a las ventanas enrejadas del centro de rehabilitación, detrás de las cuales su Estella languidecía. Él había perdido. León había demostrado ser más fuerte, y ahora solo quedaba esperar el último golpe devastador. El teléfono vibró en su bolsillo. Número desconocido. Colgó la llamada. Luego otra vez. A la tercera contestó con irritación. Sí, ¿Harry Parker? Preguntó una voz baja, casi anciana. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Archie Baker, y soy el guardia nocturno en el archivo del comité de investigación. No me recuerda, pero yo lo conozco bien. Hace 10 años llevó el caso del asesinato de los Trevor. Harry se tensó. ¿Y qué? Usted fue entonces el único que me habló como a un ser humano, continuó el anciano. Los demás me miraban como si fuera un mueble.
Pero usted me ofreció té y dijo, tiene un trabajo duro, padre, toda la noche de pie. Eso lo recuerdo. Archie Baker, no entiendo a qué apunta, preguntó Harry. Vi a su amigo, el mayor Sánchez, salir del archivo anoche, la voz del guardia bajó a un susurro. Llevaba bajo el brazo una carpeta azul, muy parecida a la que usted traía. Me extrañó que trabajara de noche, y hoy escuché que tiene problemas, que lo han apartado, y pensé que tal vez esto está relacionado. ¿Robó la carpeta con los dibujos? Susurró Harry. No sé qué había en la carpeta, dijo el guardia, pero sé que estaba muy nervioso. Y también dejó caer algo al irse. Una cosita pequeña que recogí, quería devolverla. Sí, ya se había ido. La sangre le golpeó en las sienes. ¿Qué dejó caer? Un prendedor, respondió el anciano. De plata, con la letra E. Un prendedor hermoso, de plata con la letra E. Harry lo recordó. Leon siempre llevaba esos prendedores, un regalo de su padre. En uno estaba la letra R, en el otro la S. Leon Sánchez. Pero el anciano dijo, Anthony River. Harry razonaba febrilmente, ¿cómo pudo tener Leon un prendedor del muerto? Revisaron todo entonces, no encontraron nada parecido. A menos que Leon lo haya quitado del muerto él mismo. Como trofeo. Archie Baker, ¿dónde está ahora? ¿Puedo ir? Estoy en el trabajo. Venga. Media hora después, Harry sostenía en la mano un pequeño pedazo de plata. El prendedor era exactamente igual al que había visto en las fotos de Trevor. No era solo una prueba, era la clave, la evidencia irrefutable de que Leon había estado en esa casa la noche del asesinato. Pero, ¿cómo usarla? Lo habían apartado. Cualquier intento de reabrir la investigación sería considerado desobediencia. Regresó a casa, todavía apretando el frío metal en el puño. En el contestador parpadeaba un mensaje. Era Alice. Harry. Estuve con Estella. Su estado ha empeorado. Rechaza la comida, no responde a nadie, pero dejó esto para ti. Presionó el botón, y en la pantalla del teléfono apareció una imagen, un nuevo dibujo. El último. Estella lo había dibujado, aparentemente, en un pedazo de papel que encontró en el centro. Era un rostro. Finalmente, no una sombra, sino un rostro, deformado por el horror, con los ojos bien abiertos. Y en la mejilla, una cicatriz torcida y desgarrada. Harry miraba el dibujo, y el suelo se le desvanecía bajo los pies. No era Leon. La cicatriz estaba en la otra mejilla, y los rasgos faciales le resultaban vagamente familiares, pero no eran los de su amigo. Ampliando la imagen, notó un detalle: en el cuello de la camisa del hombre dibujado por Estella había un pequeño prendedor con la letra R. Volvió a mirar el rostro, y le atravesó un escalofrío. Era el rostro de Anthony River, asesinado. Estella había dibujado a su padre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenía una cicatriz en su rostro? ¿Y por qué estaba deformado por tal horror? De repente, los fragmentos dispersos del mosaico comenzaron a encajar en una sola imagen monstruosa. River no fumaba, el cigarrillo no era suyo. El prendedor de Leon en la escena del crimen. El comportamiento extraño de su amigo, sus intentos de obstaculizar la investigación y este dibujo. Estella no había dibujado al asesino. Había dibujado a la última víctima. Había visto cómo mataban a su padre. Pero, ¿quién era entonces el verdadero asesino? Aquel que estuvo junto a su padre en ese momento. Aquel que tenía el cigarrillo. Aquel que tenía el coche con matrícula R77. Tenía en sus manos la clave del misterio, pero esa clave abría la puerta a un abismo de traición que ni siquiera podía imaginar.
El shock dio paso a una calma helada. La niebla en su cabeza se disipó y los pensamientos funcionaban con una claridad extrema, como el mecanismo de un reloj suizo. Repasaba una y otra vez los eventos de los últimos días, los últimos 10 años, y todo encajaba. León no solo lo había obstaculizado, lo había dirigido por un camino falso. Introducía ideas, sembraba dudas, lo manipulaba como a un títere. La queja, la suspensión, la extracción de Estella de la familia, todo formaba parte de la misma cadena. Intentos desesperados de silenciarlo, de detenerlo antes de que se acercara demasiado a la verdad. La verdad era simple y monstruosa. Leon y Trevor no solo se conocían, eran socios. ¿En qué? Harry aún no lo sabía, pero estaba seguro, en algo ilegal. El cigarrillo que solo fumaba Leon. El prendedor de Trevor, que Leon tomó como souvenir o dejó caer apresuradamente. Y la cicatriz. ¿De dónde en el dibujo la cicatriz? Harry cerró los ojos, intentando recordar. En el expediente no había ni una palabra sobre la cicatriz en el rostro de Trevor. Entonces apareció en el momento del asesinato, golpe, lucha, el padre defendiendo a su familia. Estella lo había visto todo. No a una sola persona, sino a dos, a su padre y a su asesino, el tío de León, que frecuentaba su casa y le regalaba juguetes. La traición que destruyó su mundo fue doble. Había visto cómo el mejor amigo de su padre lo mataba. No era sorprendente que su conciencia bloqueara esos recuerdos, convirtiendo al asesino en una sombra sin rostro y a su padre en una máscara deformada por el horror con cicatriz. La revelación lo quemó. La ira que sentía era fría, como el acero. Ya no sentía dolor ni desesperación, solo una determinación fría y resonante. Debía llevar este caso hasta el final. No por él, ni por su carrera, por Estella, por la memoria de los Trevor, por la justicia en la que casi había dejado de creer. Llamó a Alice. Necesito ver a Estella inmediatamente. Es imposible, Harry. Cuarentena, la voz de la psicóloga tembló. Su vida depende de esto, y no solo la de ella. Sé quién es el asesino. En el otro extremo del teléfono hubo una pausa. Idearé algo, dijo finalmente. Esté en la puerta trasera del centro dentro de 1 hora. Tendrá 10 minutos. Luego marcó el número de Archie Baker, el viejo guardia. Padre, necesito tu ayuda. ¿Recuerdas ese prendedor? Necesito que lo registres oficialmente como hallazgo. Escribe un informe al coronel Adams. Describe dónde y cuándo lo encontraste. Y, sobre todo, indica que viste al mayor Sánchez salir del archivo. Lo haré, hijo, respondió el anciano sin vacilar. Ya era hora de sacar a ese malnacido a la luz. El plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Ya no era una víctima. Se estaba convirtiendo en cazador. Tenía 2 cartas, el prendedor, que ahora sería evidencia oficial, y el testigo principal, Estella, cuya memoria empezaba a despertar. Pero debía actuar rápido y con cautela. Leon era inteligente, astuto y, como ahora comprendía Harry, absolutamente despiadado. Se miró en el espejo, rostro agotado, sin afeitar, círculos bajo los ojos, canas en las sienes. Pero la mirada era otra. Ya no había confusión, había acero. Sacó de su armario su pistola reglamentaria, que no había tocado desde su suspensión, y revisó el cargador. No planeaba justicia por mano propia. El arma era para defensa. Sentía que el enfrentamiento final estaba cerca y debía estar listo. Se dirigía hacia Estella, y en su mente resonaban las palabras del coronel Adams. ¿Estás obsesionado? Sí, estaba obsesionado, pero no por venganza, sino por justicia.
Se dirigía al lugar donde lo esperaba la última y más importante evidencia, que debía confirmar finalmente su sospecha o destruirla, y con ella, los últimos restos de su fe en la humanidad. El patio trasero del centro de rehabilitación lo recibió con humedad y olor a hojas podridas. Alice esperaba junto a la puerta de servicio, nerviosa, envuelta en un chal. «Tienen poco tiempo», susurró ella. «La enfermera en el puesto, mi exalumna. He arreglado todo, pero pronto habrá ronda». Ella lo condujo por el pasillo débilmente iluminado hasta una pequeña sala de juegos. Estella estaba sentada en una sillita en la esquina, de espaldas a la puerta. Ni siquiera se giró cuando él entró. Sus hombros delgados temblaban. Harry se arrodilló frente a ella. «Estella, soy yo, papá». Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos parecían aún más grandes en su rostro demacrado. Había un abismo de desesperación en ellos que le quitó el aliento a Harry. «He venido a buscarte», dijo, tomando sus manos frías entre las suyas. «Todo estará bien, lo prometo». Sacó de su bolsillo una fotografía. Una vieja foto amarillenta que había encontrado en el álbum familiar de los Trevor. En ella, un joven Anthony Trevor sonreía abrazando a su esposa, y junto a ellos estaba León. Los tres reían, entrecerrando los ojos por el sol. «Estella, mira». Acercó cuidadosamente la foto a sus ojos. «¿Recuerdas a esta persona?», señaló a León. Ella miró la foto largo tiempo, y sus labios se movieron en silencio. Luego su mirada se posó en el rostro de su padre en la foto, se estremeció, y su cuerpo comenzó a temblar levemente. Arrancó sus manos y cubrió su rostro con las palmas. «Sombra», susurró, apenas audible, casi en silencio, pero Harry escuchó la primera palabra en 10 años. «Sí», dijo él, sintiendo cómo las lágrimas le recorrían las mejillas. «Es él, Sombra». «Harry, es hora», susurró Alice desde detrás de la puerta. «Estella», él volvió a tomar sus manos. «Necesito que hagas una cosa más. Dibuja de nuevo. Dibuja a Sombra, pero ahora dibuja su rostro. ¿Podrás?». Ella lo miró, y en sus ojos vio no solo miedo, sino también una tímida determinación. Asintió. Lo dejó con Alice Smith, y él se dirigió directamente al comité de investigación, directamente a Adams. El coronel lo recibió con frialdad. «Parker, te lo advertí. Coronel, no he venido como investigador». «¿Y cómo entonces?». «Como tutor», dijo Harry, colocando sobre la mesa un gemelo en una bolsa de evidencias y las declaraciones del guardia. «Y como testigo. Tengo pruebas de que el mayor Sánchez está implicado en el asesinato de la familia Trevor». Adams tomó el documento con desconfianza y leyó la declaración. Su rostro cambió lentamente. «Esto es serio. Más que serio. La testigo principal es mi hija. Su memoria está regresando y está lista para identificar al asesino». El coronel guardó silencio largo rato, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Bien, Parker, te daré 24 horas. Encuéntrame pruebas irrefutables, testimonios directos, confesiones, lo que sea. Pero si esto es otra de tus fantasías, arriésgalo tú». Harry salió del despacho, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La cuenta regresiva había comenzado. Sabía que León ya estaba al tanto de sus acciones. El guardia seguramente le había informado sobre la declaración. Ahora el amigo se había convertido en una bestia acorralada. Y la bestia acorralada es la más peligrosa. Iba de camino a casa, revisando constantemente el espejo retrovisor. Nadie lo seguía, pero la sensación de una presencia extraña no lo abandonaba. Entendía que su apartamento ya no era un lugar seguro. Se detuvo frente a una pequeña tienda y compró un teléfono desechable. Con él llamó a León. «Soy yo», dijo cuando su amigo respondió. «Harry,
¿Qué juego es este? ¿Por qué no contestas las llamadas? Necesitamos reunirnos. León, es urgente. Sé lo que pasó hace 10 años. Sé todo. Al otro lado del teléfono cayó un silencio pesado. ¿Dónde? Preguntó finalmente León, con voz ronca. Mañana al mediodía, en la vieja fábrica de ladrillos fuera de la ciudad. Ven solo. Es una trampa. Es tu única oportunidad, dijo Harry con frialdad. Una oportunidad para explicarlo todo antes de que vayan por ti. Colgó el teléfono. El lugar no había sido elegido al azar, una fábrica abandonada, un laberinto de talleres y pasillos. El sitio perfecto para el enfrentamiento final. No planeaba organizar una emboscada con un equipo de captura, no. Quería mirar a los ojos al hombre que lo había traicionado y escuchar la verdad de su propia boca. Estaba al borde del descubrimiento más importante de su vida, y solo unas pocas horas, y un paso, el más peligroso, lo separaban de ello. La noche antes del encuentro, Harry la pasó en un motel barato a las afueras de la ciudad. No durmió, se quedó sentado en una silla junto a la ventana, mirando las luces de la autopista nocturna. En su cabeza repasaba una y otra vez los detalles de su plan. Sabía que estaba asumiendo un riesgo enorme. León podía no venir solo. Podía intentar matarlo. Pero no había otra salida. Para obtener una confesión, debía hacerlo hablar. Y para eso necesitaba un cebo, una carnada de la que no pudiera resistirse. Por la mañana pasó por la casa de Alice. La psicóloga lo recibió con preocupación en los ojos. Ha estado dibujando toda la noche, dijo, conduciéndolo a su despacho. Casi no ha dormido. Estella estaba sentada a la mesa. Frente a ella había una pila de hojas. Alzó los ojos hacia Harry, y él vio en ellos algo que nunca había visto antes, fuerza. Ella le tendió una hoja. Era un retrato, increíblemente preciso, vivo, con una fidelidad casi fotográfica. El rostro de León Sánchez. Pero no el León que todos conocían, el simpático, el encantador. Era el rostro de una bestia en el momento del ataque, los rasgos distorsionados por la furia, los dientes apretados, y en la mejilla una herida fresca, sangrante, de un golpe que, al parecer, le había dado Trevor antes de morir. Gracias, hija, susurró Harry, sintiendo las lágrimas subirle a los ojos. Lo hiciste bien. Todo terminará ahora. Tomó el dibujo. Ese era el cebo. Al mediodía ya estaba en la fábrica abandonada. Los edificios de ladrillo con las ventanas rotas parecían esqueletos de monstruos prehistóricos. Harry eligió el taller más grande, lleno de escombros y restos de maquinaria vieja. Se colocó un diminuto micrófono que Adams le había dado. Era la única condición del coronel. León llegó exactamente a las 12, tal como habían acordado. Salió del coche, alto, seguro de sí mismo, con un traje caro que se veía ridículo en medio de tanta ruina. ¿Y a qué viene este circo, Harry?, preguntó, deteniéndose a unos 10 pasos. Quería oírlo de ti, dijo Harry, mirándolo a los ojos. ¿Por qué, León? Éramos como hermanos. León sonrió con desprecio. ¿Hermanos? No me hagas reír. Siempre fuiste demasiado correcto, demasiado honesto. Como tu padre. Y yo quería vivir. ¿Vivir bien? ¿Y Trevor?, preguntó Harry. Él me daba esa oportunidad. ¿Qué hacían juntos? Negocios, encogió los hombros León. Negocios normales de los 90. Él construía, yo lo cubría. Lavábamos dinero a través de su empresa. Todo iba perfecto, hasta que decidió dejarlo. Dijo que quería vivir honestamente por su familia. Un ingenuo. Planeaba entregarme, a mí y a todos nuestros socios. ¿Y lo mataste?
Preguntó Harry, con voz serena, sin emoción. No tenía elección, frunció el ceño León. Se lo buscó. Empezó a amenazarme. Aquella noche fui a hablar con él, a convencerlo, pero se me echó encima. Tuve que calmarlo. Para siempre. ¿Y su esposa? ¿Su hijo? ¿Qué culpa tenían ellos? Testigos, respondió León fríamente. Testigos de más. No debieron estar en casa. Harry escuchaba y sentía como todo dentro de él se endurecía ante aquel cinismo helado, cotidiano. Frente a él no estaba un hombre, sino un monstruo con rostro humano. ¿Y Estella? Preguntó. ¿Por qué no la tocaste? No sabía que estaba allí, frunció el ceño León. La vi después, cuando todo había terminado. Estaba bajo la cama, sin respirar. Pensé que estaba muerta del miedo y yo no pude. Algo tembló en su voz. En ese entonces acababa de nacer mi hija. Vi a Estella y no pude hacerlo. Decidí que, si sobrevivía, sería una señal. Una señal de que me había salido con la mía. Te equivocaste, dijo Harry. Sacó del bolsillo el dibujo de Estella. Ella lo recuerda todo, dijo en voz baja. Extendió la hoja hacia León. Este la tomó, y su rostro cambió. La seguridad desapareció, dejando paso a un terror supersticioso. Miraba su propio retrato, dibujado por la mano de una niña a la que había perdonado la vida, y parecía estar viendo a un fantasma. Ella. No podía. Susurró. Podía, respondió Harry. 10 años ha guardado silencio, pero su memoria conservó todo. Cada una de tus miradas, cada movimiento. Y esa cicatriz. Señaló el dibujo con el dedo. ¿Redor alcanzó a herirte? Sí, León tocó involuntariamente su mejilla. Bajo la capa de crema costosa se adivinaba una fina cicatriz, apenas visible, que normalmente ocultaba. Esto es imposible. Ya se acabó, León. De pronto, León retrocedió. En sus ojos brilló una furia animal. No. No ha terminado. Gritó, sacando una pistola de debajo del saco. Morirás aquí, como ellos. Y nadie sabrá jamás la verdad. Apuntó el arma hacia Harry. En ese instante, tras una columna oxidada, se oyó un chasquido seco. Suelta el arma, Sánchez. La voz del coronel Adams resonó como un trueno. Estás rodeado. De entre los refugios aparecieron los soldados del grupo especial. León miró a su alrededor, desconcertado. Su rostro se contrajo de rabia e impotencia. Comprendió que había perdido. Harry observó a su antiguo amigo, y en su alma no había ni rastro de triunfo ni de satisfacción, solo un cansancio inmenso y una amarga tristeza. Se quedó inmóvil, mirando al hombre que había sido su hermano y que ahora era su peor enemigo. Todo el horror de una traición prolongada durante 10 largos años cayó sobre él con una fuerza devastadora. León se quedó paralizado por un momento. Su mirada iba de Harry a los soldados, buscando una salida a la trampa mortal. Luego, con un grito de desesperación y furia, se volvió y echó a correr hacia el fondo de la nave abandonada. ¡Alto! Dispararé. Gritó Adams. Pero León no escuchó. Corría entre las máquinas, derribando cajas, tratando de ocultarse en la penumbra del enorme edificio. Harry, sin esperar órdenes, corrió tras él. Aquello era asunto suyo, y debía terminarlo él mismo. Saltaba sobre los escombros, con el corazón golpeando al ritmo del eco de sus pasos. Veía delante de sí la silueta de León, que parecía conocer aquella fábrica como la palma de su mano. La persecución nos llevó al segundo piso, a unas pasarelas metálicas inestables, tendidas justo bajo el techo. Abajo se abría el vacío oscuro del taller. León se detuvo junto a una barandilla oxidada,
respirando con dificultad. «No te acerques, Harry», gritó, apuntando de nuevo con el arma. «Saltaré». «No seas insensato, León», dijo Harry, avanzando lentamente con el arma lista. «No tienes escapatoria. Ya no me importa». La voz de León se quebraba en una risa histérica. «Todo terminó. Pero tú no tendrás tu triunfo. No me verás entre rejas». «No busco un triunfo», dijo Harry en voz baja, deteniéndose a unos metros. «Quiero entender. ¿Por qué me ayudaste? ¿Con ella? ¿Por qué fingiste ser mi amigo todos estos años? Podrías haberte ido». «No podía», León se pasó la mano libre por el rostro. «Tenía que estar cerca. Controlar la situación. Asegurarme de que ella nunca recordara». Vaciló un momento y añadió más suavemente. «Y además, en el fondo me daba pena. A ella. Y a ti. Te veía sufrir, y parte de mí quería que lo supieras todo. Que esta pesadilla terminara». Hablaba. Y Harry veía ante sí no a un asesino frío y calculador, sino a un hombre quebrado, atrapado, devorado por su propio crimen desde dentro. «Suelta la pistola, León», dijo Harry. «Vamos a terminar esto de manera humana». «No», negó él con la cabeza. «Para mí todo ya terminó». Con esas palabras dio un paso atrás, directo al vacío. Harry se lanzó hacia adelante, logrando agarrarlo de la mano en el último instante. León quedó colgando sobre el abismo. Su cuerpo era pesado y luchaba desesperadamente por soltarse. «Suéltame», jadeó. «Te dije que me sueltes». «No», Harry apretaba con todas sus fuerzas, sosteniéndolo. «Vas a vivir, León. Vas a vivir y cada día recordarás lo que hiciste. Ese será tu castigo». Los soldados que llegaron corriendo ayudaron a arrastrarlo de vuelta a la pasarela. León yacía sobre el frío metal, llorando como un niño, impotente, sucio, sin dignidad alguna. Harry lo miraba desde arriba, y en lugar de ira, lo llenó una extraña y pesada vacuidad. La justicia había triunfado, pero esa victoria era amarga, como la Artemisa. El juicio contra León fue cerrado. Demasiados nombres de alto rango surgieron durante la investigación. Toda una red criminal que él había protegido, en complicidad con Anthony Rever, quedó al descubierto. León recibió cadena perpetua. Sus declaraciones ayudaron a arrestar a varios funcionarios y empresarios importantes más. El caso Rever se cerró oficialmente. Harry fue reincorporado al servicio y hasta pensaron en darle una condecoración, pero Monk se negó. «Solo hacía mi trabajo», dijo a Adams. «Con 10 años de retraso». Presentó su renuncia. «¿Está seguro?», preguntó el coronel, que en todo ese tiempo había desarrollado un profundo respeto por él. «Eres de los mejores». «Ahora tengo otro trabajo», sonrió Harry. «Lo más importante del mundo es ser padre». Estella lentamente volvió a la vida. Después del arresto de León, comenzó a hablar. Al principio en voz baja, insegura, y luego cada vez con más confianza. Contaba a Alice sobre sus recuerdos, aquella terrible noche, sacando de lo más profundo de su memoria detalle tras detalle. Fue un trabajo duro y doloroso, pero con cada sesión se sentía más ligera. El muro de silencio que había construido a su alrededor se derrumbaba ladrillo a ladrillo. Harry y ella se mudaron de la ciudad a una pequeña casa junto al río, que compró con el dinero de la venta de su apartamento. Quería alejarla del ruido, del bullicio, de los lugares que pudieran recordarle el pasado. Allí, entre pinos y silencio, aprendieron de nuevo a ser una familia. Él le enseñaba a pescar, ella se reía de sus bromas tontas. Paseaban mucho, hablaban de todo, llenando el vacío de 10 años de silencio. Un día,
sentados junto al río, Estella preguntó: «Papá, ¿por qué no me dejaste entonces en el orfanato?» Harry guardó silencio un momento, mirando el agua, y luego respondió: «Cuando te encontré bajo esa cama, vi en tus ojos no solo terror, sino una fuerza increíble. La fuerza de vivir a pesar de todo. Y entendí que no tenía derecho a pasar de largo, que tú eras mi oportunidad». ¿Oportunidad de qué?, preguntó Estella. «La oportunidad de corregir al menos una injusticia en este mundo y convertirme en alguien más que un simple investigador. Convertirme en padre». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en años, se sentía completamente segura. La sombra se había ido para siempre. Pasó un año. El otoño tiñó el bosque alrededor de su casa de oro y carmesí. El aire era transparente y limpio, olía a pino y hojas marchitas. Harry estaba sentado en el porche, observando cómo Estella, de 16 años, perseguía riendo al cachorro que habían adoptado recientemente. Había cambiado irreconociblemente. La adolescente torpe y retraída se había transformado en una joven hermosa y segura de sí misma. La amargura había desaparecido de sus ojos, dejando lugar a una viva curiosidad por el mundo. Aún visitaba a Alice Smith, pero ya no eran sesiones de terapia, sino charlas amistosas. Tras todo lo ocurrido, Estella decidió convertirse en psicóloga. «Quiero ayudar a niños como yo», le dijo una vez a Harry, a quienes el miedo y el dolor les han robado la voz. Sé cómo devolvérsela. Harry la miraba con orgullo. El ciclo se había cerrado. El dolor que ella vivió no la rompió, sino que se convirtió en una fuente de fuerza y en el deseo de ayudar a otros. Ya no trabajaba como investigador, pero su experiencia y conocimientos no se desperdiciaron. Abrió una pequeña agencia de detectives privados, especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. No buscaba criminales, buscaba esperanza para quienes la habían perdido. A veces Alice los visitaba. Los tres se sentaban en el porche, tomaban té con miel y hablaban de la vida. «Saben, yo también estuve al límite en aquel entonces», admitió la psicóloga una vez. Agotamiento profesional. Me parecía que ya no podía ayudar a nadie. ¿Y su historia? Me devolvió la fe en mi trabajo, dijo ella, en que incluso del abismo más oscuro se puede rescatar a una persona. Harry sonrió. Recordó lo desesperadamente que había buscado ayuda y cómo aquella mujer sabia se convirtió para ellos en un salvavidas. Un día, el cartero trajo una carta. Era de la colonia de régimen estricto, de León. Harry tardó en decidir abrirla. Se la entregó a Estella. «Tienes que decidir tú si la lees o no», dijo. Por la noche ella llegó con el sobre abierto. «Pide perdón», dijo en voz baja. «Escribe que cada día sueña con mis padres, que se arrepiente». «¿Y tú le crees?», preguntó Harry con cautela. Estella negó con la cabeza. «No lo sé. Y tal vez ya no importe. No puedo perdonarlo. Por ahora no puedo. Pero ya no siento odio, solo vacío y compasión». Arrojó la carta al fuego que ardía en la chimenea. «El pasado debe quedarse en el pasado», dijo, observando cómo el papel se convertía en ceniza. «Ahora tenemos un presente». Se quedaron de pie junto a la ventana, abrazados, mirando el cielo estrellado. La vida continuaba, no perfecta, con cicatrices y pérdidas, pero real. Harry comprendió que 10 años atrás, al adoptar a aquella niña silenciosa, había salvado no solo a ella, sino también a sí mismo. Ella llenó su vida vacía de sentido, le enseñó a amar, perdonar y creer que incluso después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Estella, acurrucada junto a él, sentía lo mismo. Aquel hombre severo y poco hablador se había convertido para ella en algo más que un padre adoptivo. Se convirtió en su fortaleza, su ancla,
su luz en la oscuridad. Juntos atravesaron el infierno y salieron transformados, no rotos, sino fortalecidos. Se convirtieron en una familia, forjada no por sangre, sino por amor, lealtad y la victoria compartida sobre el mal. Queridos espectadores, así llega a su fin esta historia compleja. Nos recuerda que los monstruos más temibles a veces tienen rostro de amigos, pero incluso el mal más sofisticado es impotente frente al amor paternal y la sed de justicia. Si esta historia tocó su corazón, regálenos un me gusta y compártanla con quienes les importan. Escriban en los comentarios que creen que ayudó a Estella a recuperar su voz. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevas historias aún más apasionantes sobre los destinos humanos.